Bueno, pues muy buenas a todos. Aquí estamos otra vez en el taller de Nacho. Hacía ya, no me acuerdo cuánto que no me ponía delante de una cámara a grabar un vídeo sobre coches, pero aquí estamos a 20 de febrero. Os cuento un poco qué ha pasado este tiempo. La verdad, he empezado a estudiar ingeniería mecánica, que como no, pues era lo que lógicamente quería estudiar, era la única opción que barajaba, la verdad, porque verdaderamente es lo que amo. Yo siempre desde pequeño quise ser ingeniero, como creo que ya conté en tiempo pasado en el canal, y pues de momento lo estoy consiguiendo. Ha pasado el primer cuatrimestre, ha ido muy muy bien, la verdad, y ahora pues empezamos el segundo con mucha energía. Y como ya se ha estabilizado todo, ya tengo cogido el ritmo de cómo va todo esto, estudiar una carrera y sobre todo en ingeniería, pues dije que ya era el momento de volver a este proyecto que había dejado abandonado hará casi un año. Quitando los vídeos de algún rally que he ido a ver, el resto de vídeos técnicos, históricos, sobre coches, sobre lo que nos gusta hablar, pues habían quedado un poco en el olvido. Así que saqué la GoPro del armario, saqué el micro este de Amazon de hacía 1000 años y dije, pues vamos a volver a ello, ¿no? Y de lo primero que voy a hablar es de un vídeo que me acuerdo. Vamos a empezar con técnica, como no podía ser de otra manera. Y vamos a empezar con un vídeo que me acuerdo que había hecho hace mucho tiempo y que había escrito, había grabado, había editado, pero nunca subí. Y quise pues reinventarlo un poco. Voy a hablar de algo curioso, que no es nada que se nos venga a la cabeza, que es lo más interesante de un coche, ¿no? Pero es algo que seguro que si alguien ha tocado algo en su coche, seguro que ha cambiado alguna vez. Son los amortiguadores. Así que, si os parece, intro, vamos a la pizarra y lo explicamos. Bien, pues bienvenidos a la pizarra donde haremos los vídeos técnicos del taller de Nacho. Bien, está, bueno, una pizarra que he puesto este año en la habitación. Me parece interesante, pues lo primero para estudiar sobre todo, y lo segundo pues, para hacer vídeos, pues es bastante útil, ¿no? Bueno, empezamos con este vídeo sobre amortiguadores, y de lo que vamos a hablar básicamente ahora es de la justificación de los amortiguadores, ¿no? ¿Para qué nos sirven los amortiguadores en un coche? ¿Para qué queremos amortiguadores? Bueno, todos sabemos lo que es una suspensión y para qué necesitamos sobre todo una suspensión. La suspensión en un coche la utilizamos para mantener la rueda en contacto permanente y correcto con el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la rueda esté permitiendo ese movimiento arriba y abajo a pesar de todos los baches, irregularidades y demás que puede haber en el asfalto. Con la suspensión nos aseguramos de que la rueda esté siempre en contacto con el suelo. Da igual la irregularidad que nos encontremos, los rizos, guardias tumbados y demás, ¿no? Nos da exactamente igual. Y además no solo nos aseguramos de que esté en contacto correcto, en contacto permanente con el suelo para mantener siempre la motricidad, para mantener siempre la maniobrabilidad, no, sino que además nos aseguramos que esté en un contacto correcto con el suelo, es decir, que mantenga las geometrías que queremos, la caída que queremos, la convergencia que queremos, el avance que queremos, todo enfocado luego a poder tener una dinámica correcta, que el coche no se vuelva crítico ni se vuelva perezoso, etcétera, en función de la posición de la rueda, porque eso no nos interesa. Entonces, esa es la función de la suspensión. Y como sabemos, para ello tenemos varios elementos. Tenemos los brazos de control, los elementos elásticos y los amortiguadores. Un amortiguador es un elemento que básicamente es una especie de jeringuilla, ¿no? Una jeringuilla pero sin dejar salir el líquido. Una jeringuilla rellena de un fluido viscoso con un émbolo que sube y baja, permitiendo a través del émbolo el paso de ese fluido viscoso que generalmente es un tipo de aceite, ¿no? Pero me diréis, vale, esto es un amortiguador, pero ¿qué función cumple este amortiguador? Bien, pues el amortiguador de lo que se encarga es de absorber energía. Entonces, ¿para qué queremos absorber energía? Si no tuviéramos un amortiguador en el sistema de suspensión, al pasar la rueda por una perturbación, es decir, al hacer que la rueda suba o baje, el elemento elástico tenderá a hacer que esa rueda entre en un movimiento armónico simple. ¿Qué es esto? Que empieza a ascender y a descender indefinidamente, sin parar. Y esto no nos interesa, pero me diréis, ¿por qué? Bien, imaginamos que un coche va hacia un bache, ¿no? Y la rueda siente ese bache, es decir, que la rueda siente una fuerza hacia arriba, es decir, la rueda tiende a subir hacia arriba. El elemento elástico se comprime, generando una fuerza elástica que de repente empuja esa rueda hacia abajo y la mantiene y la devuelve a su posición original, ¿no? Una vez pasada la perturbación. Bien,
pero al volver a su posición original, el muelle va a querer volver otra vez a comprimirse y a extenderse, a comprimirse y a extenderse. Esto es lo que en física se llama movimiento armónico simple, que se estudia en primero de bachiller. Bien, pues lo que queremos hacer con los amortiguadores es impedir que esa rueda entre en ese movimiento armónico simple, es decir, en ese ascenso y descenso indefinido del sistema de suspensión. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de este fluido viscoso que quiere atravesar el pistón a través de una serie de válvulas, una válvula controla el movimiento hacia abajo del amortiguador, es decir, el de extensión, y otra el movimiento hacia arriba, es decir, el de compresión, y a partir del paso del aceite por estas válvulas, lo que conseguimos es que se genere una oposición al movimiento del émbolo, ya que todo este volumen de aceite no va a querer pasar por esta valvulita estrecha. Y por ese motivo podemos absorber la energía que se genera al mover la rueda hacia arriba o hacia abajo por las irregularidades del terreno. Cabe destacar que la fuerza que genera la fuerza de amortiguación que genera un amortiguador de tipo viscoso es más o menos directamente proporcional a la velocidad con la que se mueve el émbolo, tanto hacia abajo como hacia arriba. Es decir, que si el émbolo se mueve muy rápido hacia arriba, se generará una fuerza de oposición a ese movimiento muy grande, directamente proporcional a esa velocidad. Y al contrario, si se mueve más bien lento, la fuerza de amortiguación será más lenta. ¿Por qué? Porque el aceite le costará menos pasar, tendrá más tiempo, digamos, para pasar por esta obstrucción, mientras que si el émbolo se mueve muy rápido, por aquí tendrá menos tiempo para pasar, lo cual hará que la fuerza de amortiguación, como os dije, sea mayor. Bien, aquí por ejemplo tenemos un caso en el que el émbolo se mueve hacia arriba y el aceite quiere pasar por esta válvula, ya que aquí tiene una mayor presión, el aceite tenderá a pasar por esta válvula generando una fuerza de oposición. Aquí al contrario, si el émbolo quiere bajar, todo el aceite que está aquí sufrirá una presión porque el émbolo lo comprime y tenderá a pasar por esta válvula hacia la zona de arriba donde hay una presión inferior. Este básicamente es el principio de funcionamiento de cualquier amortiguador. Ahora vayamos a particularizar un poco. Y bien, me diréis que qué es esta gráfica de aquí. Pues es que los amortiguadores no son iguales en todos los coches ni en todos los espectros del mercado, ni incluso dentro de un mismo modelo de coche, los amortiguadores no son distintos. ¿Por qué? Porque los amortiguadores son un tema capital a la hora de hablar del comportamiento dinámico de un coche. Es decir, según regulemos estos amortiguadores, esta valvulería, que lo veremos ahora en nada, según regulemos todas estas valvulerías, podemos tener un comportamiento totalmente distinto a otro con unas válvulas distintas, ¿no? Esto parece lógico, sobre todo cuando vemos pruebas de coches. No es lo mismo los amortiguadores, por ejemplo, de un i30 normal que el de un i30N, por ejemplo. Pues, por ejemplo, esta curva podría ser la de un coche de calle normal. En el eje de las Y, en el eje de ordenada, representamos la aceleración vertical de la rueda y en el eje de las X la frecuencia del movimiento, ¿no? Del movimiento del émbolo arriba y abajo. Bien, la línea sólida podría representar un coche de calle, un coche invitado al confort, ¿no? Un coche destinado al confort, donde vemos que al principio permite un movimiento mayor de las ruedas para tragarse baches con mayor prominencia, ¿no? Baches más grandes, se aceleraría más para tragarse esos baches, digamos, más rápidamente y que repercutan menos en la carrocería, es decir, permite un mayor movimiento de la rueda. Mientras que en un coche destinado al confort, esa aceleración de la rueda, esa aceleración de todo el sistema de suspensión es notablemente inferior y así podemos tener un coche que balancea menos y se mueve menos. Entonces vemos cómo los amortiguadores son totalmente distintos en función del coche, del vehículo, del propósito al que vayan destinados. Y bueno, pues explicado ya el funcionamiento general, el principio de funcionamiento de un amortiguador, lo que vamos a hacer va a ser ver una curva de amortiguación y un amortiguador de los más utilizados hoy en día. Un esquema de un amortiguador, pues de los más utilizados hoy en día, que son los amortiguadores de gas hidráulicos bitubo. Bien, pero en eso entraremos ahora. Esta es la pinta que tiene más o menos una curva de amortiguación en un amortiguador, digamos, más o menos normal, ¿no? Esta sería la curva de expansión y ocurre cuando el pistón pues tiende a volver, una vez comprimido, tiende a volver
a su posición, digamos, natural, ¿no? De marcha normal. Esta es la parte más compleja en cualquier amortiguador porque es la que principalmente se encarga de absorber la fuerza generada del proceso de amortiguación, ¿no? Una vez que el muelle y la suspensión en general se comprimen, esa fuerza de extensión de volver a la posición natural es la que el amortiguador propiamente tiene que controlar. Bien, como os dije antes, esa fuerza debería ser directamente proporcional a la velocidad del pistón, del émbolo. Y para hacer cálculos estaría genial que fuera una línea recta. Algo así. Pero verdaderamente eso no ocurre, como en tantas otras cosas, los modelos teóricos no se corresponden con lo que sucede experimentalmente. Y es que la verdad es que una curva de amortiguación tiene una pinta más bien así, donde hasta el punto 1 tenemos velocidades muy lentas y el fluido viscoso, el aceite, no pasa tanto por la solvación que se debe a filtraciones incontroladas o deseadas. Pero bien, hasta aquí podemos hablar de filtraciones. A partir del punto 1 en adelante, de unos 0,13 metros por segundo de movimiento del émbolo, ya podríamos hablar de que el fluido, ese movimiento del amortiguador, se controla propiamente por la valvulería interna del mismo. Podemos ver cómo si movemos los puntos 2, aquí puede haber un punto por el medio, si movemos el punto 3, controlando todos estos puntos de una manera que no merece la pena entrar en detalle en estos vídeos, controlando todos estos puntos podemos controlar genuinamente las características de cualquier amortiguador. De esta forma, para algunos amortiguadores europeos, por ejemplo de coches europeos, este punto 3 estaría en un lugar, mientras que en un coche americano de otro mercado totalmente distinto, el punto 3 podría variar. Lo mismo con el punto 2, lo mismo con el punto 1 y con el resto de curvas por aquí, por el medio. Al contrario, tenemos la curva de compresión, que es la curva aquí abajo, que generalmente es bastante más sencilla. El control de la compresión en un amortiguador es notablemente más sencillo que el de expansión y es el que suele ser más fácil de diseñar, al contrario del de expansión, que requiere un trabajo de ingeniería y de compromisos muy grande. Bien, el proceso de compresión lo que hace es, al fin y al cabo, que nos cueste más mover la rueda hacia arriba. Es decir, cuando llega un bache, la rueda le cuesta más moverse hacia arriba y le cuesta más absorber ese bache por efecto de la compresión. Y eso en verdad nos podría parecer algo inútil, algo sin sentido, ¿no? ¿Para qué queremos tener este control en compresión si al fin y al cabo lo que nos interesa es que la rueda ascienda rápidamente para mejorar el confort, para mejorar esa absorción de baches? Bien, pues la verdad es que sí que queremos tener la compresión principalmente por dos motivos, porque si no lo tuviéramos tendríamos que tener muelles demasiado rígidos para conseguir así que la rueda no estuviera chocando continuamente con el bump stop, es decir, para que la rueda no llegase tan rápidamente al máximo recorrido de suspensión, empeorando así la dinámica. Por eso queremos tener una cierta oposición a ese movimiento y además porque queremos tener controlada la carrocería. Sin un amortiguador que ejerciera una fuerza en compresión, la carrocería balancearía muchísimo y sería mucho más perezoso el coche, mucho más inestable, aportando peores sensaciones a la hora de conducir. Por eso nos interesa esta cierta fuerza de compresión. Eso sí, esta fuerza asimismo varía, podría estar por aquí en coches más confortables o por aquí en coches más dinámicos. Es decir, esta fuerza de compresión varía según el enfoque del coche, según nos interesa tener más oposición a que la rueda ascienda o menos. Pero como os digo, estas curvas, sin entrar mucho en detalle, son las que habría que ir tocando para conseguir el amortiguador que se adapte específicamente al producto que nosotros deseamos. Y bien, cambiando ya un poco de tercio, ya hemos explicado el concepto general de amortiguación, el principio general de funcionamiento, las curvas un poco que los ingenieros tratan de adaptar al modelo que nosotros queremos de amortiguador, y llegamos al amortiguador, este dibujo de aquí, que básicamente está empleado hoy en día en los coches. Partes que tenemos básicamente, tenemos una cámara interior, que sería esta que tenemos por aquí, que sería la que os dibujé antes en el principio de funcionamiento general de un amortiguador. Bien, y tenemos una cámara concéntrica, una cámara anular exterior, donde en la parte superior tenemos una cámara de gas. Una cámara de gas que en los principios de estos amortiguadores eran aire, pero para mejorar el comportamiento con el fluido es un gas a una presión notablemente elevada.
¿Para qué queremos este gas? Pues como sabéis, los líquidos no se comprimen generalmente muy bien. En cambio el gas sí. Y necesitamos un fluido compresible dentro del amortiguador. ¿Por qué? Porque cuando el amortiguador se comprime, el émbolo entra. Y este émbolo es un sólido que ocupa un volumen. Y este volumen lo tenemos que ganar de alguna manera. Es decir, tenemos que hacer que el volumen del fluido disminuya. Como no podemos hacer que el volumen de aceite disminuya porque un líquido, un aceite nunca va a ser compresible, tenemos un gas que el aire o cualquier otro gas sí que se comprime bien. Entonces, cuando el émbolo sube, el volumen de gas disminuye porque la presión del mismo aumenta. Es decir, se comprime, se reduce el volumen y aumenta su presión. Para eso queremos este gas aquí. Bien, ¿cómo funcionan estos amortiguadores? Pues generalmente tenemos separadas en dos partes. En el émbolo solemos tener la valvulería de expansión que permite el paso del fluido en este sentido. Es decir, cuando el pistón baja, el fluido pasa por la válvula de expansión hacia esta parte superior. Viene de por aquí, pasa por aquí y pasa por la válvula de expansión. Al contrario, en la compresión, cuando el fluido se comprime, se trata de pasar hacia la parte inferior y a rellenar la cámara anular y además a comprimir el amortiguador. Bien, es básicamente el mismo sistema de funcionamiento que en el que os puse aquí, que sería un amortiguador monotubo, es decir, sin esta cámara exterior. Y aquí la ventaja principal que tenemos es que básicamente tenemos más espacio, es decir, podemos tener la valvulería de expansión en el cilindro y poner válvulas más sofisticadas y la valvulería de compresión en la base del amortiguador, permitiendo también poner válvulas más sofisticadas y con un mejor funcionamiento. Bien, aquí os he expuesto amortiguadores que solo tienen una válvula de expansión y una válvula de compresión. Verdaderamente esto no es así, ni mucho menos. Muchos amortiguadores tienen dos válvulas para ejercer una fuerza mayor con movimientos lentos de la carrocería y una fuerza menor con movimientos rápidos. ¿Para qué queremos esto? Pues verdaderamente cuanto menor sea el movimiento del amortiguador, es decir, cuanto más lento sea el movimiento del amortiguador, podemos estar ante movimientos como balanceos, cabeceos, inclinaciones de la carrocería al tomar curvas y demás. Y eso generalmente nos interesa tenerlo bien controlado, es decir, que esos movimientos sean lo menores posible, es decir, tener una fuerza, sería en la fase de compresión, tener una fuerza de amortiguación mayor que permita controlar mejor esos movimientos de la carrocería. En cambio, si cogemos un bache, no nos interesa que el amortiguador tenga una fuerza muy elevada, porque si no, ese bache se transmitiría a la carrocería y se absorbería peor, es decir, generaría deficiencias en la dinámica del vehículo. Por eso queremos que esos movimientos de alta velocidad tengan una fuerza menor, es decir, el amortiguador oponga menos fuerza. ¿Cómo conseguimos eso? Teniendo varias válvulas. Es decir, una válvula tarada para velocidades lentas de amortiguación y con mayor oposición, y una válvula tarada, es decir, que se abra, digamos, más tarde para movimientos rápidos y que permita un mayor caudal de aceite, para así generar una fuerza de amortiguación menor. Hay amortiguadores, por ejemplo, unos ciertos Öhlins que montan algunos Volvo, que tienen tres válvulas: una válvula para movimientos lentos, una válvula para movimientos medios de la carrocería con un tarado medio y una válvula para movimientos rápidos con un tarado más blandito para absorber los baches con mayor eficiencia. Y bien, aparte de esta idea de tener diversas válvulas en función de la velocidad y de la frecuencia de los movimientos, podemos tener también amortiguadores que se comporten de manera distinta según nosotros queramos, es decir, que nosotros mismos desde la propia pantalla del coche, tocando diversos botones, podamos conseguir que el amortiguador se comporte de una manera más, digamos, deportiva, con un tarado más duro que permita menor movimiento de la carrocería, o con un tarado más blando para mejorar el confort. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos dos maneras fundamentalmente. La primera manera sería conectando un servomotor, es decir, un motorcillo controlado electrónicamente que gestione la cantidad de fluido de caudal que dejan pasar estas válvulas, es decir, poder agrandar o disminuir estas válvulas a partir de un servomotor conectado electrónicamente. Cuanto mayor caudal permitan esas válvulas, más blando va a ser el amortiguador, y cuanto menor caudal permitan esas válvulas, más duro va a ser el amortiguador. Esa es una forma, son los amortiguadores activos que, por ejemplo, le encanta montar al grupo baja.
En cambio, por otro lado, tenemos los amortiguadores magnetorreológicos. ¿Qué son los amortiguadores magnetorreológicos? Son amortiguadores, aprovecho este dibujo, que en el fluido, en el aceite viscoso que tenemos en el interior del amortiguador, tienen, digamos, disuelto partículas de un material magnético, por ejemplo, hierro. Y además tienen un sistema en el exterior del amortiguador que permite generar un campo eléctrico. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues cuando queremos que el amortiguador sea más duro, generamos, es decir, que genere más fuerza, por ejemplo, en la fase de compresión o en la fase de extensión, generamos un campo eléctrico. Un campo eléctrico que tiende a juntar esas partículas de hierro haciéndolas más grandes. Y al tener partículas de hierro más grandes, más concentradas, a lo largo de todo el amortiguador, lo que conseguimos es que este tenga una viscosidad aparentemente mayor y le cueste más pasar por estas válvulas, consiguiendo así un amortiguador más restrictivo. Al contrario, un amortiguador más duro. Al contrario, si queremos tener un amortiguador más blando, deshacemos este campo eléctrico, dejamos que las partículas de hierro se separen y el fluido se comporta como un fluido menos viscoso, permitiendo así moverse de manera más libre por el amortiguador. Y tenemos así los amortiguadores magnetorreológicos. Y bien, ahora si os parece, lo que vamos a hacer llegados a este punto es un resumen de todo lo que hemos visto a modo de conclusión. Muy bien, hemos visto para qué sirve la suspensión de un coche. Para mantener la rueda en contacto correcto y permanente con el suelo. Y hemos visto que un amortiguador, que lo tengo aquí abajo, se encarga de hacer que la rueda no entre en movimiento armónico simple, es decir, no esté oscilando arriba y abajo continuamente, sino que una vez que pasa el bache o la irregularidad y se comprime, se vuelve a extender y se queda ahí en la posición natural, absorbiendo esa energía, digamos, sobrante producida por la irregularidad de la carretera. El principio de funcionamiento es un fluido viscoso que tiende a atravesar una serie de válvulas y al atravesar esa serie de válvulas se genera una fuerza de oposición al movimiento que es la que al final absorbe la energía producida por esa irregularidad, amortigua ese movimiento, nunca mejor dicho. Hemos visto cómo tenemos una serie de curvas que nos permiten mover diversos puntos para ajustar así cómo se comporta el amortiguador en el coche o en el vehículo que queramos. Hemos explicado también más o menos la anatomía de los amortiguadores más usados en los vehículos, que son los de doble tubo hidráulicos, porque tienen un fluido en estado líquido que se va desplazando, y con el gas comprimido, con gas no aire, comprimido en estas partes del tubo externo. Hemos explicado su funcionamiento y cómo tienen estas válvulas separadas en pistón y base del amortiguador que permiten generar una valvulería más compleja. Hemos también hablado de los amortiguadores con varias válvulas en función de la frecuencia del movimiento y de los amortiguadores variables y magnetorreológicos, los variables que controlan el caudal que puede pasar por estas válvulas y los magnetorreológicos que mediante unas partículas magnéticas permiten controlar la viscosidad del fluido, la oposición que van a generar al paso por las válvulas. Y por mi parte no tengo nada más que contaros. Espero que este vídeo sobre amortiguadores os haya parecido interesante. Posteriormente, en futuros vídeos, seguiremos hablando, como hacíamos antes en el canal, de historia de modelos, de más técnicas, de más cosas curiosas y de algún vídeo de alguna competición. Espero que este primer vídeo de la segunda parte del taller de Nacho os haya gustado, os haya parecido interesante. Me podéis dejar aquí las dudas, aclaraciones, sugerencias, comentarios, críticas, todo lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.